Cuando en la década de los 70, Bandler y Grinder, dos estudiantes de la Universidad de Santa Cruz en California, hacen un trabajo que creo, cuenta la historia porque es contradictoria la historia, ¿sí? Unos cuentan una versión, otros otra, pero en general parece que lo que pasó, que se conocen haciendo un trabajo de tesis, ¿sí?, sobre la excelencia humana, Bandler y Grinder, ¿sí? Incluso no hay acuerdo, unos dicen que Bandler estudiaba informática, otros dicen que estudiaba psicología. Donde sí están de acuerdo es que Grinder era profesor de lingüística. Y descubren, van a hacer un trabajo, no sé quién creo que Bandler pide el apoyo de Grinder, que ya era profesional, para hacer este trabajo, donde ellos querían responder a la pregunta: ¿cuál es la diferencia que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hacen y cómo hacen las personas que obtienen resultados? Y en el ámbito académico, ellos descubren que de, no sé, 10.000 estudiantes, había 100, por ejemplo, que eran excelentes. Y había otro grupo que aparentemente, bajo las mismas condiciones, ¿sí?, o sea, con las mismas aptitudes mentales, físicas, socioambientales, no eran excelentes. O sea, a ver, vamos a descubrir, ¿sí?, qué hacen y cómo hacen las cosas, no por qué, sino qué y cómo lo hacen. Entonces, ellos, por ejemplo, con respecto a la psicología, tenían un enfoque. Dice, en lugar de estudiar a las personas que tienen fobias para descubrir qué es lo que les pasa, mejor vamos a estudiar a las personas que superaron una fobia y modelemos cómo superaron la fobia. Es el enfoque que le da la PNL a los procesos terapéuticos. Entonces, ¿a qué conclusión? Hacen un estudio con trampa. Le dicen a los estudiantes de la universidad que iban a seleccionar a través de un formulario de preguntas, de una serie de ejercicios, iban a seleccionar a los 100 estudiantes más brillantes de la universidad. Entonces, se le entrega a un espectro muy amplio entre los que había aquellos que se desempeñaban con excelencia y los que eran, no solo no eran los que se desempeñaban con excelencia, sino que eran de lo peor. Y cuando dan los resultados, lo dan engañando a la gente, ¿sí? Al 30% le hacen creer que estaban entre los 100 mejores, pero en realidad estaban entre los 30 peores. Y que iban a iniciar, el premio ¿cuál era? Iniciar un proceso de entrenamiento cuya teoría, digamos, no era la teoría, sino la tesis del estudio era que por un proceso de modelado, esos 30 peores iban a igualar el rendimiento de los 70 mejores, por modelado. Y así ocurrió. En ningún momento se les dijo a estos 30 peores, al contrario, se les dijo que eran los mejores, se les envió carta a los padres, se los felicitó, se los aplaudió, se los puso en un cuadro de honor, entonces ellos comenzaron a actuar como si. Y al actuar como si, obtuvieron los mismos resultados. Entonces dijeron, wow, ¿y qué tal si esto lo llevamos, ¿sí?, a otros ámbitos? A ver, vamos a estudiar en el ámbito terapéutico. Y ahí descubren a Virginia Satir y a Fritz Perls. En primera instancia, Virginia Satir, una referente de la terapia sistémica familiar, y Fritz Perls, el creador de la psicología gestal. Primero van con Fritz Perls, a través de, tengo entendido que de sus libros, de audios y videos, porque ya había fallecido Fritz Perls en ese momento, y Richard Bandler estaba transcribiendo su estudio, se quedaba hasta tarde en la noche transcribiendo lo que escuchaba. Y para validar su teoría del modelado, iba y hacía sesiones terapéuticas basadas en la transcripción, ¿vale? Sí, y repetía lo que Fritz Perls hacía.
¿sí? Así como de niños repetimos, para hablar repetimos lo que dicen papá y mamá. Para caminar repetimos lo que ellos dicen. ¿Sí? Richard Bandler hace lo mismo y para su sorpresa obtenía los mismos, incluso mejores resultados de Fritz Perls. Bueno. Sin tener la experiencia de Fritz Perls. Bueno. Le cuenta a John Grinder, que era lingüista, y le dice, mira, yo sé los resultados que obtengo, pero no entiendo qué hago. O sea, no entendía. Y me parece que hay algo en la lingüística que me gustaría que me ayudes a descubrir. ¿Qué hace John Grinder? Modela a Richard Bandler y obtiene los mismos resultados que Fritz Perls. Entonces dijo, acá, fíjense, ya es, no solamente sirve modelando al modelo original, sino modelando a un modelo del modelo original. Y dije, wow. Y de hecho, así funciona en la vida, ¿verdad? Porque nuestros hijos aprenden, ¿sí?, a caminar sin necesidad de ir a ver al primer hombre que aprendió a caminar, ¿verdad? Van modelando transgeneracionalmente, hablando. Pero no solo eso, sino que además vamos modelando creencias, valores, miedos y también otras cosas maravillosas. ¿Sí? No solo, ¿no? O sea, muchas de las cosas que hoy hacemos de maravilla las hemos modelado también de nuestros modelos originales. ¿Sí? No solo hemos modelado cosas que nos hacen mal, muchas nos limitan, sí, es cierto, y muchas otras no. Entonces, dicen, ok, entonces comienzan a asistir a las sesiones de Virginia Satir, a seguir escuchando las transcripciones de Fritz Perls, y ¿qué descubren? Que había un metamodelo en el lenguaje, es decir, había un modelo más allá, meta es más allá. ¿Sí? Una cosa era lo que decían y otra cosa era cómo lo decían. O sea, hablaban inglés, utilizaban determinadas palabras, pero especialmente determinadas preguntas. Y esas preguntas las usaban de una determinada manera, de una manera muy particular. Es decir, había un metamodelo del lenguaje. ¿Qué pasa? Ni Virginia Satir ni Fritz Perls eran conscientes de esto. Ellos simplemente lo hacían. Es como cuando a un niño le preguntamos, ¿qué idiomas está hablando? No tengo idea. El niño no sabe ni qué es idioma. Si le preguntamos cuál es el sujeto, cuál es el predicado, no sabe. ¿Qué es un adverbio? No sabe, pero habla. De la misma manera, ¿sí?, ellos se dan cuenta que estos genios, que obtenían resultados de excelencia, por cierto, con sus pacientes, tenían un modelo implícito, es un modelo inconsciente que aplicaban sistemáticamente e intuitivamente en la conversación. ¿Qué es lo que hacen? Y ese es el mérito de Fritz Perls, digamos, de John Grinder y de Richard Bandler, pero especialmente de John Grinder como lingüista, que descubre cuál era esa estructura. Él descubre que en esa estructura profunda que las personas no estaban viendo, que acá, en esta estructura, acá, en esta estructura profunda, había información que la persona no estaba viendo. Y que eso que no estaba viendo limitaba su estructura de superficie. Una estructura de superficie limitada, por ejemplo, no era feliz en su pareja, no se anima a hablar en público, tiene una fobia. Bueno, todo eso limita la experiencia, ¿verdad? No se anima a dejar su trabajo y ir por sus sueños. ¿Por qué? Porque hay información que no está viendo. Acá. El metamodelo del lenguaje es una herramienta lingüística que permite detectar esta estructura limitante de acá
y a través de pregunta ayudar a la persona a encontrar esa información que no está viendo. ¿Por qué no está viendo esa información? Porque por un proceso natural el ser humano filtra. Recibimos tanta cantidad de información a lo largo de nuestra vida, que es más, hay algunos estudios que dicen que ni siquiera está en nuestra mente, está en un campo de energía, ¿sí? Porque es tanta la información que no hay manera que quepa en nuestra mente. ¿Sí? El concepto holográfico habla de eso, de que en realidad la información, ¿sí?, está en un campo al cual mi mente inconsciente está conectado. Lo que hacían Virginia Satir y Fritz Perls, una vez que detectaban esa estructura limitante, esa estructura lingüística limitante, a través de preguntas, desafiaban a las personas para de alguna manera ayudarles a buscar la información que no estaban viendo.